Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera sesión de lo que es la fase de valoración. Ya con esta culminamos la primera fase del proceso enfermero y el día de mañana estaremos iniciando una de las dos sesiones que vamos a tener del diagnóstico, de la fase diagnóstica, ¿verdad? Entonces, espero que en esta última clase de valoración podamos estar ya ahora bien claro qué es la fase de valoración, cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos, el lenguaje técnico que debe de llevar, cuáles son los pasos que debe de realizar y a su vez saber qué es lo que implica la fase de valoración. Bueno, vamos a iniciar a presentar. Si alguien está queriendo entrar y no puede, me avisan para poder parar y poder dejarlos entrar. Esta hoja de las otras fuentes me hacía falta enseñársela, ¿verdad? Con esto culminamos el día de ayer, vea, con las otras fuentes, y se me olvidaba presentarles el formato. Este es el formato, ustedes ponen otras fuentes y qué es el elemento que han abordado pues, en otras fuentes. Por ejemplo, del expediente clínico, podemos ir a buscar información según el caso, la historia anterior. Ustedes han recibido las clases de ingreso y egreso y en eso ustedes les tuvieron que haber enseñado acerca de que hay un expediente actual y hay un expediente anterior. El expediente actual es el que se está manejando con el problema que se ingresó el paciente. Y es las hojas que nosotros llenamos, ¿verdad? La hoja de la cuadrícula, la de historia clínica, la de continuación, la de indicaciones médicas, la de enfermería, la de exámenes de laboratorio. Cuando nosotros lo llenamos, pues para el ingreso del paciente se convierte en el expediente actual. Si el paciente ha tenido otros ingresos en otros años, va a tener ya elaborado un expediente y ese es el que nos traen. Entonces, con ese, nosotros para poder consultar si ha tenido otras situaciones en otros años. Entonces, podemos ver la historia anterior de ingreso y sus traslados a otros servicios. La historia médica actual, el resumen de la evolución del paciente, problemas o diagnósticos médicos quirúrgicos actuales. Ustedes han de haber visto algunos ejemplos en que tratan que hay muchos pacientes que tienen varios diagnósticos y hay uno que le están tratando actual, pero van por prioridad. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Porque a veces el paciente tiene varios diagnósticos, pero uno es el que está complicado o está comprometiendo a los demás. Entonces, para eso hay que ir a leer, ¿verdad? ¿Dónde está esa parte? Vean, las pruebas diagnósticas realizadas con resultados anormales o alterados. Yo les decía que del expediente clínico le podemos sustraer rayos X, ultrasonografías, resonancias magnéticas, TAC, ecografías, Doppler, diferentes tipos de procedimientos diagnósticos. Y lo que más nos interesa es la conclusión diagnóstica. ¿A qué conclusión llegaron? Porque no vamos a necesitar el desglose de que a veces, por ejemplo, de una ultrasonografía renal le dice de que el diámetro del riñón tiene tanto, el cáliz tiene tanto y todas las medidas, que es un lenguaje muy técnico y muy para los médicos. Nosotros nos interesa saber el resultado, la conclusión diagnóstica. De todo eso que describen ellos, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué llegaron? ¿Qué problema fue el que encontraron? Eso nos puede ayudar a nosotros para poder ver por qué está afectado y cómo está siendo manifestado por medio del cuerpo los signos y los síntomas del paciente.
Entonces, los resultados de laboratorios recientes con sus resultados anormales, ¿verdad? Todo lo que son los exámenes de gabinete, los exámenes de rutinas, algunas pruebas específicas. Por ejemplo, a un paciente que va a ser operado, hay exámenes de rutina. Por ejemplo, se le tiene que sacar la prueba cruzada, el hemograma, el tipeo sanguíneo. Es lo mínimo que se necesita para poder ser operado. De ahí, si el paciente tiene otras afecciones, por ejemplo, tiene problemas renales, pues se le pide pruebas renales, el ácido úrico, la creatinina y otros exámenes que son específicos para valorar la función renal. Entonces, los resultados los necesitamos. Si hay resultados anormales, de lo contrario, pues no se van a utilizar. Tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, tratamientos farmacológicos. Aquí hacen falta también tratamiento de fisioterapia, de psicología, de psiquiatría, todos los tipos de tratamientos que puedan tener. ¿Verdad? El médico pues es el que trata lo que son la dieta, reposo, medicamentos, que ya eso es un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Muchas veces puede ser de quimioterapia. Y los quirúrgicos, que son las operaciones a las que ha sido sometido el paciente o las que lo van a someter. También las indicaciones médicas se necesitan para ver cuál es el tratamiento actual que se le está dando al paciente. Y las del día que se recolectan. Muchas veces el paciente, cuando ya nosotros se lo otorgamos para que le hagan el proceso enfermero, el paciente ya tiene algunos días de ser tratado. Entonces usted lo que hace es ver cuáles son las indicaciones médicas del ingreso y ver su evolución en las diferentes indicaciones hasta el día que usted llega, para ver cómo ha sido el manejo del paciente. Además, también están los otros miembros del equipo de salud, reportes de procedimientos y tratamientos especiales realizados. Vea, por ejemplo, un paciente que va a ser operado, que tenga mayor de 50 años, generalmente se le pide interconsulta con cardiología. Perdón. Bueno, interconsulta con cardiología, interconsulta con neumología. Entonces hay que ver los resultados de estas interconsultas realizadas, ¿verdad? Que son las especialidades médicas. También, pues, si desconocemos al paciente y queremos enterarnos cómo ha estado la situación, podemos ver las notas de enfermería que denotan problemas y necesidades del usuario de días anteriores. Además, les decía que de otras fuentes también está la familia, los amigos, el cuidador, de que eso son entrevistas de anamnesis que se hace. Esos son los datos objetivos. Los datos objetivos pues vienen de aquí del expediente clínico, ¿verdad? Y de las pruebas. Bueno, avanzando con lo que es la valoración, el ordenamiento de los datos. ¿Cómo vamos a ordenar los datos? Primero, nosotros vamos a realizar una entrevista de anamnesis. Ayer la estuvimos viendo, estuvimos preguntando, y cuando yo ya tengo mi entrevista de anamnesis, la terminé, tengo la guía llena. Me voy a sentar a redactar la guía de anamnesis en prosa. Ya les voy a enseñar unos ejemplos. Y voy a traer, bueno, yo les solicito a los estudiantes, hay otros docentes que no lo hacen, pero yo de mi parte les pido que cuando ustedes estén redactando la anamnesis en prosa, ¿qué significa en prosa? Que lo hace por escrito, ¿verdad? Ustedes vieron ahí que el instrumento dice cefalea, sí y no. Usted lo va a traducir a párrafo, por escrito, ¿verdad? Encabeza, el paciente refiere tener cefalea de intensidad leve, refiere que los problemas familiares son los que le provocan, toma
un té de manzanilla para poder tratarlo, etcétera. Pero eso lo pone en párrafo, por escrito. Por eso se llama anamnesis en prosa. En prosa. Entonces, si a ustedes cuando están haciendo la anamnesis en prosa y lo están redactando, encuentran un problema, un dato alterado, eso yo se los pido que lo pongan con rojo. Ya sea que lo hagan a mano o lo hagan digitado. Vean, lo sombreen con rojo. Porque a la hora de venir buscando, aunque lo más recomendable es que usted tenga estos formatos a la par, usted está redactando la prosa y el dato que usted encuentra alterado viene y lo copia y lo pega en este formato, que es la organización de los datos. Y en la parte de anamnesis van a poner todos los datos alterados, no los datos que no están alterados. Solo los datos alterados van a ir, ¿verdad? Y, por ejemplo, estamos en cabeza y el paciente nos está diciendo algo de cabeza y todo esto, y luego encontramos un dato de boca. Y en la boca él nos dice que tiene sarro, que tiene halitosis y lo estamos, él nos está contando por medio de la entrevista. Sí, tengo sarro, tengo halitosis, no voy al odontólogo. Entonces, aquí, como no tiene nada que ver la cefalea con el sarro, con que no va al odontólogo, entonces trazan una línea. Trazan una línea. Y empiezan aquí con otro dato. Y luego viene y dice que el paciente tiene dificultades para defecar, come solo comida grasosa, bebe muy poca agua, tiene una vida sedentaria. Como esto no tiene nada que ver con el sarro, bueno, más o menos relacionado, pero no directamente, ¿verdad? Trazan una línea. A lo que voy es que cuando ustedes van avanzando en agregar los datos en este formato de organización, lo que hacen es que los datos que no correspondan al dato anterior, entonces usted traza una línea. Y luego usted pone aquí, orino muy poco, el color de la orina es muy amarillo, mi abuelo murió de insuficiencia renal crónica. Entonces, como esto no tiene nada que ver con el estreñimiento ni con el problema del dolor de cabeza, entonces trazamos una línea. Trazamos una línea. No sé si me estoy dando a entender que vamos a ir separando los bloques de información de la anamnesis y vamos a ir agrupando datos. Por eso se llama organización. Aquí estamos organizando lo que hemos encontrado. Porque ya aplicamos una entrevista de anamnesis y nos dio datos que salieron alterados. Cuando usted hizo su entrevista de anamnesis antes de irse a hacer el examen físico, leyó el leyó el expediente, pudo haber entrevistado, ¿verdad? Porque no es necesario que la secuencia sea anamnesis, examen físico, otra fuente, sino que usted puede ocupar la entrevista de anamnesia, el mismo día puede entrevistar a otras personas, familiares, amigos, cuidador, y luego va al examen físico. Pero, por ejemplo, vamos organizando estos datos porque si el paciente nos dijo que le dolía la cabeza, entonces vamos a la hora que vamos a realizar el examen físico, como él ya nos dijo que tenía dolor de cabeza, la madre nos confirmó de que a él padece continuamente de dolor de cabeza. Entonces, cuando vayamos al examen físico, vamos a tener que hacerle énfasis en cabeza. Vamos a revisar si es un problema estructural, si es esquelético, si es neurológico, ¿verdad? Para eso ustedes se han estado preparando para hacer un examen físico. Y ya tienen que saber cómo se hace un examen físico de cabeza.
de toda la cabeza, y la estructura de la cabeza pues va abarcando no solo la cabeza, sino que también los ojos, la nariz, los senos paranasales, la boca, los oídos. Todo eso abarca la cabeza. Y para eso, acuérdense que hay diferentes tipos de procedimientos, porque vamos a inspeccionar la cabeza, la vamos a tocar a ver si hay bordes. Muchas veces si el paciente ya tiene más de 50 años, ya tienen problemas de artritis. Y la artritis, si cuando usted lea el problema de artritis, va a ver que la artritis se conoce más que todo en las piernas y en las manos, que deforma, es lo evidente que podemos ver. Pero también la artritis puede deformar el cráneo. Y generalmente o hay hundimientos o hay una secuencia escalonada, como que en la cabeza hubiera gradas. Y eso provoca dolor cuando se está deformando. Entonces el paciente nos está diciendo de que tiene dolor, que son moderados. La madre o la esposa o la hija, ¿verdad? O el que lo cuida nos está diciendo, sí, se queja de muchos dolores de cabeza. Entonces, cuando vamos a examen físico, vamos a ir a comprobar lo que hemos logrado encontrar, datos alterados en anamnesis y en otras fuentes. Y lo hacemos aquí. Si usted no encontró nada, o sea, toca la cabeza, no encuentra ninguna depresión, no hay masas, no hay dolor a la palpación, usted le jala el pelo, ¿verdad? Y no hay desprendimiento de pelo, el pelo está sedoso, está grueso, tiene buena apariencia, buena distribución, en los ojos no encuentra nada, la cartilla de Snellen muestra que tiene una buena visión, la campimetría está en niveles normales, ¿cómo es que se llama? En nariz no hay nada, en senos paranasales y a la hora de transiluminarlos no se encuentran sombras, en oídos no se observan problemas, tiene una buena audición, supera todas las pruebas, etc. Encontramos que no hay nada. Entonces posiblemente pues sea una situación subjetiva nada más, que el paciente, acuérdense que nosotros debemos de conocer al ser humano en su conjunto, holísticamente. ¿Qué significa holísticamente? Que lo va a ver desde muchos puntos de vista. Ustedes saben que hay personas que se inventan las enfermedades, son hipocondríacos. O para llamar la atención y que les presten atención, inventan cosas. Entonces nosotros por eso hay 3 formas de recolectar datos: anamnesis, examen físico y otras fuentes. Entonces, si ustedes no encuentran un dato que confirme de anamnesis, no se preocupe. Vamos a ver si tal vez otra situación la encontramos más adelante. Bueno, aún en la entrevista nosotros podemos deducir si le preguntamos por qué le duele la cabeza. Mire, a mí las deudas me tienen agobiado, no puedo dormir. Entonces el paciente está entrando en un estado de migraña por estrés, que usted solo va a tener síntomas y después va a empezar a ver los signos. Solo va a haber síntomas, que el paciente se queja, vea, pero a la hora de quererle encontrar signos, o sea, buscar por medio de examen físico qué es lo que encuentra, no va a encontrar nada. Entonces no se preocupe, hay que avanzar. Generalmente usted encuentra un dato alterado de anamnesis y usted lo confirma con el examen físico y las otras fuentes. Si lo logra hacer una relación entre el dato que encontró de anamnesis, lo comprueba con el examen físico y lo refuerza con otras fuentes, entonces allí usted está encontrando ya un hilo de problema. Un hilo de problema que nos lleva a al siguiente formato. Dijimos que aquí vamos a poner datos subjetivos. Aquí vamos a poner datos objetivos. Y aquí, dependiendo de la fuente, van a haber datos objetivos o datos subjetivos.
y a la unión de 3 de estos datos subjetivos, objetivos y de otras fuentes que sean objetivos y subjetivos, la unión de estos datos y que tienen relación a un problema se le llaman datos significativos. Datos significativos. Y estos datos significativos los vamos a llevar a otro formato. Entonces, usted va a agarrar estos 3 datos, el S1, subjetivo 1, porque aquí lo va a tener que ir enlistando, ¿verdad? Si aquí encontró 2 problemas, va a poner S1, quizás lo voy a ir poniendo. Para que no le pongan atención a esto. ¿Hola? Es solamente una duda, aunque no va tanto esto, pero sí solo una pequeña duda que tengo. Que casi no se le escucha. Sí, perdón. ¿Cómo podría yo ayudar a alguien que es hipocondríaco? O sea, porque yo conozco a alguien que es más o menos así, pero o sea, ¿cómo podría ser yo para ayudar a esa persona si es hipocondríaca? Las personas hipocondríacas ya tienen problemas a nivel psicológico. Ya ese es un problema interdependiente, no es propio de enfermería. Nosotros podremos aportar algo, pero quien va a dar el tratamiento específico va a ser psicología y el psiquiatra. Entonces nosotros, así como poder intervenir específico, este, no es de nuestra competencia. Pero sí podemos ir a buscar información, ¿verdad? Cómo ayudar a un paciente hipocondríaco. Pero para eso hay que levantar una historia. Habría que levantar una historia de cómo fue, ¿verdad? Si hay otros familiares de él, si ya le están dando tratamiento con psicofármacos, con psicotrópicos. Hay diferentes cosas que hay que hacer para ver de qué manera se le puede ayudar. Si no ha tenido ningún tipo de tratamiento, pues lo primero que hay que hacer es orientarlo a que pase consulta. Y el problema de los hipocondríacos es que es igual que un cualquier, ¿cómo se llama? Vicio. Eh, Primero tienen que aceptar de que tienen un problema. Sí, Tienen que llegar a entender que ellos están haciendo manifestar problemas que no existen. Y es el primer paso que tienen que dar, aceptar el problema. Ajá. sí, es que el problema es ese, que yo conozco así a alguien que dice todo eso, de que está así como enfermo, pero, o sea, desde mi punto de vista, o sea, es raro porque consultan, pero no aparece con nada. Mm. Entonces, eso es lo que me extrañaba, porque en ese caso, sí tengo entendido que quizás sea eso, alguien con ese problema de ser hipocondríaco. Ujú. Entonces, pues, gracias por la recomendación, Lick. Bueno, entonces aquí les quería decir, vea, si ustedes encuentran un problema, aquí el primer problema le van a poner S1, luego van a poner S2. Si hubiera un tercer problema, le pone S3. Todos los que tengan que ver con este problema, el mismo problema, pues le van poniendo hasta que finalice. Si ya el S4 no tiene nada que ver con este que está organizando, entonces le traza una línea y le va a poner al siguiente S4. Si hay algún otro dato, entonces le pone S5. Si ya el S6 no tiene nada que ver ni con este ni con este, entonces vamos a trazar otra línea y pasamos el S6.
Cuando usted viene ingresando los datos alterados a este formato de organización, entonces aquí va a tener que organizarlos con S1, S2, S3, S4. Y lo mismo va a ser aquí. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 y así sucesivamente. Si solo el objetivo 1 tiene de evidencia para este problema y el 2 y el 3 no tienen nada que ver con este, sino que con este, entonces lo dejo. Va a depender. No es necesario que si hay tres datos subjetivos, va a tener que encontrar 3 datos objetivos aquí y 3 datos de otras fuentes. No. Aquí pueden haber hasta 5 evidencias de examen físico y aquí solo haber uno subjetivo. Y al revés, ¿verdad? Puede haber 5 subjetivos y aquí solo va a encontrar uno objetivo. Si usted va a aplicar, si encuentran datos de otras fuentes, usted va a poner otras fuentes, y le va a poner, si fue entrevista a cuidador, y pone aquí 3 del 12, uy, ya estamos cerrando este año, y pone 2 puntos, ¿verdad? Cuidadores aquí. Estoy dando un ejemplo, puede ser la madre, puede ser el padre, la hermana, el tío, la abuela, la hermana, la novia, la esposa, el hijo. Va a depender a quién entrevistó y usted pone ahí, pone la fecha que lo entrevistó y aquí pone la referencia que apoya estos datos, estos y estos. Si esto no tiene nada que ver con esto y esto, entonces no apoya, ¿verdad? No apoya. Pero si yo tengo aquí, ya tengo yo estos 3 datos que tienen que ver con un solo problema. Este dato objetivo queda con el mismo problema de los datos subjetivos de anamnesis. Y la entrevista que le hice al cuidador me apoya tanto a lo que dice el examen físico como lo que dice anamnesis. Entonces, esto lo trazo una línea porque este es un problema que no tiene nada que ver con este. Tiene nada que ver con este. Entonces, voy a agarrar, bien, copio y lo traigo para acá. Uy, me equivoqué. Aquí. Entonces, la idea es que yo voy haciendo el vaciamiento de mis datos, de los datos que fui a recolectar. El primer paso de la valoración es la recolección de los datos. El segundo paso de la valoración es la organización de esos datos. Y ahorita estamos organizándolos. Yo ya fui a hacer mi entrevista de anamnesis, ya fui a aplicar el examen físico y fui a recolectar información de otras fuentes. Ahorita estoy vaciando la información y viendo cuáles son los datos que coinciden entre la anamnesis, el examen físico y la otra fuente. Cuando hay un hilo de problema que se puede respaldar con las 3, entonces se convierten en un dato significativo y lo traigo aquí. Al último paso de la valoración, que es el análisis de los datos. Y los vamos a analizar con razonamiento clínico. Entonces yo tengo que ver si esto tiene alguna interpretación científica. Y lo voy a explicar aquí.
El razonamiento científico aquí se explica. Entonces usted va a agarrar la literatura científica, los libros, los investigaciones que respalden que este es un problema. Este es un problema. Luego va a agarrar su libro de Nanda, va a agarrar su libro de Nanda y va a buscar cuáles son las etiquetas que se acercan a responder cuál es este problema. ¿Cuál es este problema? No sé si me estoy dando a entender. Hola, hola. Yo ya me Entonces, trabé, Lee. La o las etiquetas. ¿Qué es una etiqueta diagnóstica? Es un problema que puede ser real o potencial. Un problema real que después se va a convertir en un diagnóstico focalizado en el problema. O puede ser un diagnóstico de riesgo. O puede ser un diagnóstico de promoción de la salud. Entonces, este primer acercamiento es la unión, es la intersección, es el traslape entre la fase de valoración y la fase diagnóstica. Porque miren, hasta aquí vengo a mencionar la Nanda. Hasta aquí. Cuando ya terminemos la fase de valoración, de diagnóstica, vamos a ver cuál es la otra interconexión o la unión, el traslape entre fases, que van a ver que es la priorización de diagnóstico. Muchos dicen que la última fase, el último paso de la fase de diagnóstica es la priorización de diagnósticos. Otros dicen que no, que la fase de planificación inicia con priorizar los problemas. Pero estos son los elementos que conectan una fase con la otra. Entonces aquí vamos a buscar argumentos, vamos a argumentar, explicar científicamente cómo se produce el problema. Ese es el razonamiento científico. Perdón, el razonamiento clínico. El razonamiento clínico se lleva a cabo por medio de el análisis, interpretación, deducción, inferencia, ¿qué es el análisis? El análisis es descomponer un todo para poder ver sus partes. Descomponer un todo para poder revisar sus partes. ¿Qué es una interpretación? La interpretación hace uso de la deducción. La interpretación es poder saber hacia qué complicaciones me puede llevar este problema que estoy analizando. ¿Qué problemas? ¿Qué consecuencias?
La deducción es el dato que estoy analizando me va a llevar hacia un lugar. Por ejemplo, si la persona dice que come mucha grasa, que sus platos favoritos son las cosas fritas, ¿verdad? El plátano frito, los huevos estrellados, los frijoles fritos, le gusta la yuca frita, todo eso, todas las cosas que son fritas. Un paciente que es sedentario, no sale a caminar, no hace ejercicio. Todo eso son los datos que encontramos en los datos significativos, ¿verdad? Y en los datos objetivos encontramos que el paciente pesa 200 libras, su altura es de 1,60. En otras fuentes la mamá dice de que al paciente no le gusta jugar, no le gusta hacer juegos de actividades, o sea, no fútbol, no corre, no camina. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a deducir con esos datos? Más si el índice de masa corporal nos dice que está obeso, que el paciente tiene tendencias autodestructivas, que el paciente tiene tendencia a malos hábitos alimenticios. La interpretación que nos diría, ¿qué complicaciones? ¿Qué complicaciones nos podría decir? Nos podría decir que va a llegarle a un infarto agudo al miocardio, puede tener un hígado graso, puede tener una aterosclerosis. Permítanme. Entonces agarramos el libro de Nanda y vamos a buscar entre las etiquetas diagnósticas, por ejemplo, pues aquí tengo mi libro de Nanda y el primer dominio que encuentro es el dominio de promoción de la salud. Entonces yo empiezo a leer, vea, toma de la conciencia de la salud, podría ser, pero me está ya, ¿cuál es mi análisis en esto? Que el paciente tiene un problema de obesidad, ahí está el índice de masa corporal, ahí está el peso ideal, o sea, el peso y la talla, el peso ideal, perdón, aquí, el peso, la talla, el índice de masa corporal, aquí que dice que no le gusta correr, no le gusta hacer juegos de actividades, es sedentario, aquí que la mamá nos dice todo eso, entonces, todo eso es un problema, que son datos significativos. Entonces vengo yo y hago los razonamientos, argumento aquí por qué hay un problema aquí. Yo tengo que explicarme, entonces tengo que ir a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar algo, por decir, vean, para sacar un poco de conclusión. Causas de la obesidad. Y me voy a ir a buscar una fuente confiable. Acuérdense que dijimos que si buscamos información en Google, si yo solo le pongo así causas de la obesidad, me va a tirar todo lo habido y por haber. Pero yo quiero algo específico. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud. Porque se me va a dar datos fidedignos y que yo puedo consultar. Por ejemplo, aquí dice, y con esto yo tengo que ir a argumentar. Obesidad y sobrepeso. Miren, dice que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Este dato me puede servir y me lo puedo llevar. En el 2016, bla, bla, me está dando demasiado dato. Pero para mí el primer dato es suficiente. Y ya lo voy a poner de una sola vez para hacer un análisis. El razonamiento clínico. Voy a poner por aquí para hacerlo rapidito.
Mire, ¿qué son el sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple, yo creo que es demasiado dato. Con solo esto ya vamos a ver qué más nos llevamos. Una de las cosas que tienen que aprender es que con respecto al razonamiento clínico, no tienen que poner demasiada información, tiene que ser concreto. Entonces vamos a ver qué datos son los que necesitamos. ¿Quién me puede sacar, por favor, un índice de masa corporal de un paciente que tiene un peso de 200 libras y una talla de 1,60? ¿Quién me puede sacar el índice de masa corporal? Hola, ¿hay alguien por ahí? Voy a tratar de hacerlo yo, Lick. Ok. O sea, se toman tanto el peso como la estatura. Y dependiendo de esos dos factores, puede indicarnos si está bien de peso o si puede ser que tenga sobrepeso, tenga preobesidad o ya tenga obesidad tipo 1, 2 o 3. Entonces, voy a tratar de sacarlo. ¿Cuánto me dijo que pesaba? 200 libras. Y mide 1,60. Sí. Lick, Diga. yo ya lo saqué Ajá. de 35.5. 35.5. Ok. Sí, es 35.5. Vaya. Muy bien. Vamos a llenar para que nos quede bien el ejemplo y les quede ahí a ustedes también. Dijimos que era sedentario. Sedentario. Dijimos que le gusta comidas fritas. ¿Qué más? No actividad física. Nick, un comentario. ¿Sí? No está presentando. No. Ha dejado de presentar. Y desde ya hace ratos. No exactamente desde hace rato, sino que en el momento en que nos dijo que si podíamos sacar los índices de masa corporal. Ah, bueno, bien raro porque. Pero bueno. Entonces, pues está muy bien. Avísenme cuando algo falle porque si no, pues aquí estoy hablando y yo no me fijo. Gracias, Lick. Entonces decía que tiene un índice de masa corporal de 35. Eso quiere decir que al entrar en ese rango de índice de masa corporal en adultos, eso es ya está obeso. Ah, ya entendí por qué dejé de presentar. Dice aquí la OMS que la obesidad es igual, un índice de masa corporal igual o superior a 30. O sea que tiene una obesidad. Y hay otras instituciones u otras fuentes de información científica, por supuesto, que desglosan la obesidad. Obesidad grado 1, grado 2, grado 3, obesidad mórbida.
pero aquí pues lo vamos a dejar según lo vamos a manejar según el informante que nosotros hemos buscado, que en este caso es la OMS. Bueno, entonces aquí miren, ¿qué edad te dijimos que tenía el paciente? ¿Qué edad le podríamos poner al paciente? Bueno, tal vez digamos que está joven, todavía no llega quizá a la adultez, digamos. Un joven, pongámosle 35 años. O bueno, pues sí, digamos que tenía 35 años el hombre, ahí, entre su índice de masa corporal y todo eso. Bueno, 35 dejémoslo. Bueno, entonces aquí lo que he hecho yo es consultar la página de la OMS que nos está dando información datos sobre la obesidad. Vamos a ver qué más. Causa del sobrepeso, dice la causa fundamental de sobrepeso es el desequilibrio energético entre calorías y consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en la grasa, en la ingesta de alimentos altos de contenido calórico que son ricos en grasas y un descendente en la actividad física. Miren, nos llevamos todo esto. Nos lo llevamos para hacer nuestro... Aquí lo que estamos haciendo es el razonamiento clínico para llegar a concluir cuál es el problema. Miren las consecuencias, ¿ven? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor, cáncer. Nos lo vamos a llevar todo. Y lo vamos a poner aquí. ¿Quién tiene? Todos tienen sus libros de Nanda. No, me dijo Alex que los tenían todos, ¿verdad? Pero hay algunos que sí ya los tenían. Sí. Quienes tienen ya su libro de Nanda, por favor me hacen el favor. En todo lo que estamos aquí construyendo el razonamiento clínico, váyanse a la página número 105. O tal vez a la parte donde está el listado de diagnósticos, porque como es el libro nuevo, yo tengo el 2015-2017. Y busquen, por favor, entre las etiquetas diagnósticas, algo que tenga que ver con el sobrepeso. Con el sobrepeso, una etiqueta diagnóstica. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ir a buscar qué significa análisis, interpretación, es analizar las partes de cada cosa. Entonces aquí hemos ido a ver el sedentarismo, las comidas fritas, la no actividad, todo esto nos hemos dado cuenta que tiene que ver con el sobrepeso. Entonces buscamos información sobre sobrepeso, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que de la búsqueda de la información que hicimos, encontramos que desde 1975 la obesidad se ha sido casi triplicado en el mundo. ¿Podemos poner este dato o no lo podemos poner? He encontrado ya las páginas, ¿Mande? ya Casi encontré no le los escucho. artículos.
Ya encontré los artículos donde aparece sobre esto del sobrepeso y la obesidad. Lo encontré. Y de los riesgos empieza en la página número 184 en la edición que tenemos. Lo buscó directamente a donde están las etiquetas. Sí, ahí aparecían unas etiquetas, aparecía sobre el concepto de sobrepeso y el riesgo y de la obesidad. Sí, yo les decía que lo buscaran en el listado, en el índice, porque es más fácil encontrarlo. Ahí están todas las etiquetas diagnósticas. Si se van directamente a donde están el desglose del concepto, la definición, las características definitorias, los factores relacionados, pues les va a costar un poquito más. Pero está bien, ya vamos, téngalo ahí, busquen los demás, porque también yo necesito que todos interactúen, no solo las mismas personas, y que si hay otros puntos de vista, porque ya van a ver que van a haber varias etiquetas que van a encontrar y las vamos a poner aquí. Cuando ya vayamos a la fase de diagnóstica, las vamos a validar, que es el primer paso de la fase de diagnóstica, validar la etiqueta diagnóstica. Entonces ahorita vamos a encontrar posiblemente una etiqueta, o podemos hallar 2, 3, 4, 5. Y luego, al validarlas, vamos a ir eliminando esas etiquetas diagnósticas para encontrar cuál es la que describe más el análisis que hemos hecho y que concuerdan con los datos. Estos datos van a estar en esa etiqueta diagnóstica. Pero ahorita estamos construyendo. Entonces, usted viene y se informa. Creo que tal vez no lo voy a poner estos, pero yo ya me sirve que cuando el docente me pida la explicación, mire, licenciado, yo encontré información y aún dice de que desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo. Lo puedo poner aquí, pero no. A lo que yo quiero llegar es que el razonamiento clínico sirve para poder argumentar, explicar científicamente cómo es que se está produciendo el problema. ¿Cuáles van a ser sus complicaciones, sus consecuencias? ¿A qué deducción llego? ¿Qué puedo inferir de esto? Entonces, yo tengo que armar ahorita mi argumento. Lo voy a armar sin... por supuesto que esto necesita que usted se siente, que busque información, que ordene sus ideas y presente usted su argumento. ¿Verdad? Aquí lo voy a hacer bien rápido. Pero esto necesita un poco más de tiempo. Vea, el sobrepeso y la obesidad se define como la acumulación. Entonces, quizás para no poner tanto, el paciente está en obesidad. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y aquí le vamos a agregar, según la OMS, la obesidad está definida por un índice de masa corporal, superior a 30. Ahora, uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes es argumentar solo teóricamente el problema. Si yo lo dejo así, hasta ahorita aquí estamos bien, todo esto estamos bien, hasta aquí estamos bien. Si yo sigo explicando, pero no meto al paciente aquí, entonces esto no es individualizado. Esto puede, así como lo agarré del internet, lo puedo poner y no hace referencia a nadie. Pero como aquí estamos trabajando con un paciente específico, vamos a personalizarlo.
Entonces dice aquí, según la OMS, la obesidad está definida por un índice de masa corporal de 30.000. Aquí vamos a meter al paciente. En el caso de, pongámosle nombre, José María Torres. José María Torres, su índice de masa corporal según los datos recolectados es de 35, lo cual deducimos el paciente está con obesidad. Hasta aquí tenemos un buen argumento. Miren, todavía está a medias. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ahorita lo que hemos hecho es ir a buscar la literatura científica, porque la literatura científica nos da los valores normales o la normalidad. Y esa normalidad la vamos a tener que comparar con los datos recolectados del paciente. Eso es lo que estamos haciendo. Comparar. Los datos del paciente con la normalidad. Con la normalidad, comparar los datos del paciente con la normalidad o con los datos, con los valores sería mejor, con los valores normales comprobados científicamente. Todo esto incluye hacer un razonamiento clínico. Entonces, vamos a buscar en la literatura y encontramos que la literatura nos dice que la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la OMS, la obesidad está definida por un índice de masa corporal igual o superior a 30. Entonces, en base a esto, que es la normalidad o es el dato de comparado, entonces aquí decimos nosotros, en el caso del paciente JMT, su índice de masa corporal, según los datos recolectados, según lo recolectado sería aquí, según lo recolectado, es de 35, lo cual deducimos, miren, ¿qué deducimos? Aquí es por lógica, ¿verdad? Si la literatura me dice que la obesidad está entre 35 igual o superior, perdón, a 30, veamos, voy a preguntar a alguien. Melissa, Stephanie. ¿Está por aquí? Melissa, Stephanie. Natalie Enríquez. Dígame. Vaya, Natalie. Si la literatura científica nos está diciendo que el índice de masa corporal, perdón, que la obesidad se puede catalogar a una persona que está en obesidad cuando su índice de masa corporal es igual o superior a 30.
¿Qué podemos deducir si nuestro paciente, cuando le recolectamos los datos, su dato es de 35? ¿Cuál es la deducción? Que sería entonces una persona ah, que contribuye quizás a una enfermedad próxima o, o algo así, no sé cómo decirlo, pero sí Le, tengo la idea de... le hago más cerrada la pregunta. ¿Tiene o no tiene obesidad nuestro paciente con un índice de masa corporal de 35? Sí la tiene. Bien. Está próximo así como lleva digamos, si llevara una alimentación no muy buena y sigue así, pues va a aumentar esa obesidad. Sí, lo que ustedes tienen que hacer, lo que tienen que comprender y lo que yo me quiero dar a explicar es que el razonamiento clínico son los argumentos con los que usted defiende de que hay un problema. Son los argumentos con los que usted defiende de que el paciente tiene un problema. Y yo no me puedo inventar que el paciente tiene problemas solo porque sí. O sea, solo porque yo digo. Entonces vengo yo, voy a buscar información, pongo aquí, ¿verdad? La OMS, ¿quién es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud. Nunca va a publicar algo que no sea científico. Diferente es que yo venga y, por ejemplo, ponga aquí y agarre lo primero que se me ocurra. Aquí dice Hospital Clínico de Barcelona. Está bien, Hospital Clínico de Barcelona. Veamos a ver si le ha puesto alguna fuente de esta información. Mire, cuando empezamos a buscar, miren los factores, la edad, el sexo femenino, dice que tiende a ser más obeso, la raza, según la raza aquí dice incidencia en afrodescendiente, o sea, la gente más gordita, según la raza, son los afroamericanos, los morenitos, vean. Alimentación poco saludable, sedentarismo, miren, factores socioculturales, nos da otra información totalmente diferente a lo que nos dice, ¿verdad? Aquí nos da otros aspectos. ¿Coincide? ¿Será que estos datos coinciden con los datos que hemos recolectado? Veamos rapidito los datos. Miren, 35 años, sedentario, comidas fritas, no actividad, índice de masa corporal y la mamá dice que no le gusta hacer ejercicio. Al paciente no le gusta hacer ejercicio. Entonces, ¿será que hay algo? Le da, a medida que se envejece, los cambios hormonales y el estilo de vida menos activo contribuye a la aparición de la obesidad. ¿Sí? El paciente ya no es un adolescente, ya no es un adolescente, ya es un adulto, ya casi va a entrar a un adulto mayor, vea, dentro de 15 años más. Y ustedes se dan cuenta, vea, bueno, ustedes están jovencitos ahorita, también jovencitos, ustedes pueden ir comiendo que pizza, que pollo, que tortas, que pupusas por todos los días. Y no engordan mayor cosa porque les gusta ir a jugar, están bien activos, andan para arriba y para abajo. Pero ya uno de 35 años ya está casado, ya tiene trabajo, ya no le interesa ir a correr, ya no le interesa hacer muchas cosas. Cambia su estilo de vida, ¿ven? Estilo de vida. Más si es una mujer que ¿cuántos hijos tiene? Con cada hijo engorda tantas libras más. Mira, alimentos poco saludables, ¿sí? Coincide, permítanme un momento.
Bueno, perdón por la interrupción, que era urgente la contestación. Entonces a lo que voy es que ustedes van buscando, pero aquí la información dice que es de la universidad, aquí está, Clínica Barcelona, Hospital Universitario de Barcelona. O sea, es un lugar que puede ser confiable la información. Veamos si al final dan alguna referencia. Dice que esto fue publicado en el 2018. No nos dan mayores referencias, ¿verdad? Ese es a veces el problema con estos sitios, ¿verdad? Que tenemos que buscar de dónde sacaron esta información. Y miren, lo hizo una nutricionista, una endocrinóloga y una psicóloga. Por eso es que la información está bien atinada, está bien organizada. El problema es que no nos dicen portal clínico, un proyecto, no nos dicen mayor cosa de dónde sacaron la información. Bueno, pero sí que nos ubica que nuestro paciente sí tiene un problema de obesidad y está reflejado, miren, en la edad, en la alimentación, en el sedentarismo. No ha dicho factores culturales, ¿verdad? Y factores conductuales, sí, ¿verdad? La mamá nos está diciendo de que a él no le gusta hacer ejercicio. Habría que preguntar, vea, si se nos olvidó preguntar, o en la anamnesis también, se pregunta que si tiene algún hábito de consumo de bebidas de alcohol, de tabaco. Si agregado a todo eso el paciente bebe alcohol, eso también tienen que meterlo para análisis. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar científicamente cómo está constituido el problema y comparar si el paciente presenta lo que la literatura dice. Por eso es que aquí estamos argumentando, que se lo voy a hacer más grande para que lo vean. Aquí estamos argumentando, miren, ¿qué es la obesidad para comenzar? Porque estamos viendo que hay un problema de sobrepeso, entonces primero hay que tener bien en cuenta qué es la obesidad, ¿verdad? Y aquí lo definimos, qué es la obesidad. Y luego, ¿de dónde hemos sacado la información? Según esto, la obesidad está definida por igual o superior a 30. Entonces nosotros, ya que tenemos el dato con qué comparar a nuestro paciente y poder argumentar que él tiene un problema, decimos que en el caso de el paciente JMT, su índice de masa corporal, según los datos recolectados, es de 35, lo cual deducimos que el paciente está en obesidad. Ya tenemos, ¿verdad?, certificado y comprobado que el paciente tiene un problema y ese problema es de obesidad. Ahora hace falta un poquito más. Solo así ya tenemos certificado el problema. Encontramos un problema. Ya en anamnesis y en examen físico encontramos datos alterados y a la hora de organizarlos encontramos un hilo conductor. Vea que habían datos objetivos y de otras fuentes que nos apoyaban a un solo problema. Y eso se convierte en datos significativo. Datos significativo. Es significativo porque tiene datos de anamnesis, tiene datos del examen físico y tiene datos de otras fuentes. Entonces vengo yo, lo analizo, lo interpreto. Ya interpretamos, según lo que hemos puesto ahí, ya interpretamos. Pregunto. Aló, aló.
Lick, es verdad que, bueno, lo que he entendido hasta ahorita, básicamente el argumento clínico es como el que nos ayuda ¿cómo decírselo? Como que confirmar lo que el paciente nos ha descrito. Sí, pero de manera científica. De manera científica, exacto. No es que yo me invento el problema, yo digo, o sea, hay cosas que son deducibles por la experiencia que tenemos, pero nosotros tenemos que encontrar científicamente por qué. Yo me acuerdo una vez que me dijo una persona, quítate de aquí, obeso. Momento, le dije, según mi índice de masa corporal, yo no estoy obeso, estoy en sobrepeso, que es cosa diferente. Pero eso lo sé por los datos, por la información científica. Una persona no llega a obesidad, primero tiene sobrepeso, de ahí tiene obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, y luego está la obesidad mórbida. Esos hasta eventos televisivos han hecho, ¿verdad? Kilos mortales, que la persona que ya maneja, que ya ni se puede levantar, su cuerpo no logra levantar su propio peso. Incluso hasta había un programa de televisión donde así pasaban a las personas que ellas llegaban y explicaban cómo habían sido, o sea, pero personas obesas, pero enormemente obesas, o sea, pero es que una obesidad que uno se queda impresionado. Entonces ellos se hacían, mostraban cómo eran antes y cómo después de varios procesos de ejercicio, dieta y operación, perdían esas enormes cantidades de peso que tenían. Ok, entonces le vuelvo a recordar que esta parte, que es el paso de análisis de los datos, se hace por medio de un razonamiento clínico. ¿Por qué es clínico? Porque aquí estamos viendo prácticamente problemas de salud. No tenemos razonamiento psicológico, un razonamiento psiquiátrico, porque ya sería otros tipos de interpretación o de análisis. Pero que parte del análisis es separarlo. Entonces ya empezamos nosotros a separarlo, a compararlo. Pero nos hace falta interpretar, miren, nos hace falta ahí qué complicaciones, qué consecuencias le puede llevar si no le damos tratamiento a este problema. Por lógica podemos decir algunos, pero tenemos que demostrarlo científicamente. Y eso ya lo fuimos a buscar. Aquí están, miren, ¿ve? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Y dice aquí, a nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, y un descenso de la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. Quizás nos vamos a quedar hasta aquí. Esto nos puede servir a poder entender la enfermedad, pero ¿cómo se relaciona con el paciente? Entonces vamos a empezar a ordenarlo. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es el desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Creo que con solo este argumento y nosotros entendiendo que aquí dice, mire, que a nivel mundial ha ocurrido que el aumento de la ingesta de alimentos altos contenidos calóricos ricos en grasa y un descenso en la actividad, esto lo presenta el paciente. Entonces esto lo voy a eliminar porque solo me sirve para enterarme yo
Pero lo que está diciendo aquí el paciente, lo que está diciendo la literatura, lo puedo ver en el paciente. Miren, sedentario, le gustan las comidas fritas, no tiene actividad física. Entonces, aquí puedo yo argumentar. Dice, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. En el caso del paciente, se confirma con los datos S1 al 3 y el dato objetivo 1, creo que era. Sí, dato objetivo 1. Se confirma en el caso del paciente se confirman con los datos S1 al 3 y o el objetivo 1. Además, que la madre refiere que el paciente no le gusta hacer ejercicios físicos. Hay otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí estamos, ya hicimos el análisis de que hay un problema y aquí lo estamos confirmando. Los datos que hemos recolectado confirmamos, ¿verdad? Que las causas, el paciente le está presentando las causas. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Bien? Enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, que esto lo podemos volar. Diabetes. Diabetes, trastornos del aparato locomotor, osteoartritis, una enfermedad degenerativa en las articulaciones muy discapacitante y algunos cánceres. Entonces quizás aquí no vamos a ser demasiado específicos porque no es hacer una gran letanía, ¿verdad? Por lo cual podemos inferir que el paciente se encuentra en riesgo de padecer las siguientes veamos, por lo cual podemos inferir que el paciente se encuentra en riesgo de padecer las siguientes consecuencias. Y aquí vamos enlistando, ¿eh? Enfermedades, pues no, esto va unido. Enfermedades cardiovasculares,
Le podemos volar todo esto también. Diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres. Y ahí está. ¿Bien? Aquí ya tenemos nuestro razonamiento clínico. Miren cómo nos quedó. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la OMS, la obesidad está definida por un índice de masa corporal igual o superior a 30. En el caso del paciente JMT, su índice, según lo recolectado, es de 35, lo cual deducimos que el paciente está con obesidad. Las causas fundamentales del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el caso del paciente se confirma con los datos S1 al S3. ¿Qué dice el S1 y el S3? Para no estar escribiendo a cada rato, ¿verdad? Sedentarismo, comida rica en grasa, que no le gusta hacer ejercicio, y en el objetivo 1, que es el índice de masa corporal de 35. Además que la madre refiere que el paciente no le gusta hacer ejercicios físicos. Y concluimos nuestro razonamiento por lo cual podemos inferir que el paciente se encuentra en riesgo de padecer las siguientes consecuencias, si es que no las tiene ya, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastorno del aparato locomotor y algunos cánceres. Entonces damos por cerrado nuestro razonamiento clínico. ¿A qué queremos llegar con el razonamiento clínico? Es argumentar y explicar científicamente cómo se produce el problema. El momento del razonamiento clínico es lo que a la enfermera le ayuda a crecer en conocimiento. De las patologías y manejo clínico. De los problemas de salud. Quiero decirles que esta parte del razonamiento clínico, llamado también análisis e interpretación de los datos, esta parte es la que le da a la enfermera el poder, el conocimiento, por el conocimiento que adquiere. Se necesita que para hacer este razonamiento clínico usted vaya a investigar, que vaya a buscar la normalidad. Entonces, ok, qué lástima. Ojalá que después pueda ver el video. Entonces, una de las cosas que más le cuesta al estudiante del PAE, y quizás lo que más detesta, no sé por qué, es el razonamiento clínico. Bueno, yo sí sé por qué. Generalmente los estudiantes no quieren leer. Ese es el problema. Quieren argumentar con su propio conocimiento el problema. Pero el razonamiento clínico no se hace por conocimiento o experiencia propia.
porque no hay garantía en su experiencia, porque usted está ahorita en un nivel de aprendizaje. Usted no es experto, no tiene maestría, no tiene doctorado, no tiene PhD, no es especialista. Entonces, por lo tanto, querer hacer una argumentación clínica con su razonamiento propio, lo más seguro es que se va a equivocar. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes se aventarían a hacer una casa? Que ustedes fueran los albañiles. Yo creo que más de alguno va a decir yo, vea, pero ¿qué producto vamos a obtener de ahí? ¿Será que sabe cuáles son las etapas en las que se construye? Que hay que abrir un hoyo para hacer fosa séptica, o que hay que meter, ¿verdad?, cañerías de aguas negras, todo eso. Las bases, de qué grosor van a ser, de qué medida, el tipo de ladrillo que va a poner según el lugar donde vive, el tipo de varilla, el grosor de la varilla. ¿Sabe usted cuál es el grosor de la varilla que debe tener cada base? ¿Cuál es la altura que debe de tener las bases? ¿Qué medidas deberían de tener las ventanas? ¿Qué altura? Las puertas. Entonces yo creo que aquí es lo mismo. Usted no se puede aventar a hacer una casa si usted no es albañil o un arquitecto. Porque solo un arquitecto ha aprendido a hacer diseños, planos y a conducir. Entonces, lo mismo, un razonamiento clínico, si usted no es médico, si usted no es especialista, no puede hacer con argumentos. Y aún una persona profesional no se tira en hacer razonamientos clínicos sin haber estudiado una literatura. Entonces, el problema de los estudiantes con lo que nos enfrentamos es que esta parte de razonamiento clínico o de análisis e interpretación de los datos no quiere estudiar, no quiere ir a buscar datos, pero eso se tiene que terminar. Ustedes tienen que aprender a que deben de ir a buscar los libros, tienen que ir a buscar investigaciones, tienen que ir a buscar sitios web que sean confiables, como los que he encontrado ahorita y les he enseñado. Y por medio de eso, hacer su razonamiento. Aquí, este es un razonamiento. Yo sé que si a ustedes los pongo a hacer, les va a salir diferente. Tal vez va a tener más datos, ¿verdad? O menos datos. Aquí he procurado, una de las cosas que usted tiene que procurar es decir algo con la menor cantidad de palabras posible. Porque otro error que comete el estudiante es que pone demasiado argumentación que al final no explica nada. Y uno dice, pucha, que tiene casi dos páginas de interpretación y análisis, pero al final no me dijo cuál era el problema. Entonces, no es en la cantidad de información, sino que la cantidad de información necesaria, concreta, clara y específica. Aquí bien cabal hemos tratado de hacer conciso, preciso. Miren, ¿qué es la obesidad? ¿Cómo consideramos que una persona está o no en obesidad? Entonces concluimos o deducimos que el paciente tiene el problema. Luego decimos cuáles son las causas y vemos que entre las causas el paciente presenta las causas. Y luego decimos cuáles son los riesgos o las consecuencias a las que el paciente se está próximo. Al paciente le puede dar un infarto, al paciente le puede dar una diabetes, le puede dar un cáncer si no le ayudamos. Entonces, ya que concluimos y argumentamos nuestro problema y nos dimos cuenta de que hay un problema y que es grave, entonces ahora, ¿qué problema fue el que identificamos? ¿Qué problema identificamos? La obesidad. Muy bien. Identificamos que Vamos a ver. ¿Así se llama la etiqueta? ¿Obesidad? Sí, Lico, obesidad. Vale. Obesidad. ¿Y en qué página está?
En la 188. 88. 188. Voy a ver. ¿Ustedes están con el 18-2020? Sí. Sí, Lick. Quiero ver si yo lo encuentro aquí, porque mi versión es anterior, aunque no cambia mucho. ¿Lo encontraron en qué dominio? En el dominio. Nutrición. Es nutrición. Fíjense que aquí está, miren. Dice interrupción de la lactancia, leche materna, disposición para mejorar la nutrición. ¿Será que disposición para mejorar la nutrición el paciente tiene esa situación de salud según lo que hemos analizado e interpretado? No, ¿verdad? Entonces etiqueta no. Aquí está la otra etiqueta, dice desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales. Pues no, vea, aquí están superiores. Obesidad. Patrón de alimentación ineficaz de lactante. Sobrepeso. Pues ya dijimos que sobrepeso no, porque ya pasó la cantidad de sobrepeso. Ni riesgo de sobrepeso. Ya no está en riesgo. Se pasó de riesgo y de sobrepeso. Digestión, absorción, metabolismo. Veamos el metabolismo, riesgo de deterioro de la función. Riesgo de ictericia, hidratación, líquidos. Exceso de volumen de líquidos, no, ¿verdad? Entonces lo que nos da es obesidad. En el mío está, ya les digo, está en la página 164. Pero sigamos más. Veamos más. Por favor, los que tienen los libros, sigan leyendo. Lean el de promoción de la salud. Por supuesto que aquí nutricional metabólico es el que está afectado, ¿vea? Pero veamos si hay en otros lados otros que nos dé indicio a que hay otras etiquetas diagnósticas. Por ejemplo, está aquí esta de actividad y reposo. Veamos si hay alguna etiqueta que pegue con el problema que tiene el paciente. Sueño, no. Actividad y reposo. Deterioro de la deambulación, no, porque él puede pero no quiere. Deterioro de la bipedestación, habría que estudiar qué es eso. De habilidad para traslación. Es más adelante, a partir como de la página 234, en el dominio 4, clase 2, actividad y ejercicio. Ajá. Ahí podría hablar así como acerca de la actividad física, y también hay otro que podría ser tal vez es el equilibrio de la energía. Sí, ahí estoy en ese ahorita. Deterioro de la movilidad no la tiene. Deterioro de sedestación. ¿Quién puede leer qué es sedestación? De la que dice aquí, la definición de Nanda. ¿Cómo dice? La definición que da Nanda sobre la sedestación. Ajá, ajá. Limitación para conseguir o mantener de manera independiente y voluntaria una posición de reposo en la que el apoyo se encuentra en las nalgas y los muslos y la cual no, ¿verdad? Y en la cual el torso está erguido. Nada que ver, vean, no vean, pero por salir de las dudas. Fatiga no tiene el paciente. Vagabundeo no es vagabundo. Si fuera vagabundo no estuviera con tanto sobrepeso. Respuesta cardiovasculares pulmonares. Patrón respiratorio, no. Autocuidado. Déficit de autocuidado en la alimentación. Habría que leerlo. Pero sí, fíjense, lo podríamos poner. ¿En qué página lo tienen ustedes? El déficit 249. 59. Déficit de autocuidado. Sí, 259. Dos puntos, alimentación.
aquí hay un problema de alimentación, ¿ve? Y de ejercicio también. Perdón, el número que me dijo. 259. 259. Muy bien. ¿Será que habrá alguna otra etiqueta que nos haga referencia al problema que tiene el paciente? Licenciado, Sí. yo encontré uno en promoción de la salud y se llama estilo de vida sedentario. Excelente. ¿Qué clase es? Dice promoción de la salud, toma de conciencia de la salud, clase 1. Estilo de vida sedentario, muy bien. Estilo de vida sedentario, excelente. ¿En qué página está? 153. 150. ¿150 y cuánto? 153. 153, muy bien. ¿Será que habrá algo otra? Hay que revisar todos los patrones. Lic, ¿Sí, diga? el de déficit de autocuidado de alimentación dice que es la incapacidad para comer de manera independiente y al parecer el paciente puede comer por sí solo. Permítame, stop. Muy bien, la felicito, va adelantándose. Ya, ahorita voy a eso. Ya voy. Solo ahorita tenemos que terminar el ejercicio, que si ya no hay más etiquetas que tengan que ver con el problema del paciente. ¿Ya? ¿Será que ya revisamos todas los dominios? Control emocional, dice control de impulsos ineficaz. ¿Será que come impulsivamente el paciente? No lo sabemos, ¿verdad? Tendría que estar en los datos. Aquí en los datos significativos tendría que decir el paciente refiere en los objetivos, vean, no logro controlar mi impulso de comer. Si aquí dijera explícitamente eso en los datos de anamnesis, posiblemente, ¿verdad? Esta etiqueta de que está, ya les digo, está en el dominio 5, en la clase número 4 de cognición. La última dice, no, la antepenúltima, control de impulsos ineficaz. Pero pues no tenemos evidencia, entonces no. Los que directamente no tengan nada que ver, usted los quita. Autopercepción, desesperanza, disposición para mejorar la esperanza, trastorno de identidad, la autoestima. Si el paciente dijera, mire, como yo me veo feo y me da igual lo que piensen de mí, por eso como, ¿verdad? Como. Pero como no tenemos ese dato, entonces no tiene que ver con el autoestima. Ven ahí la importancia que si yo tuviera este padre de ustedes, fuera de ustedes, yo le preguntaría eso. Mire, y el paciente no le preguntó por qué come tanto y por qué come solo grasa. Esa es una pregunta. Le haría otra pregunta. ¿Será que el paciente sabe cuál es la consecuencia de solo comer comidas grasosas? ¿Será que el paciente sabe cuál es la consecuencia de no tener actividad física? Entonces, es allí donde surge, cuando es lo que yo les decía en la anamnesis, que cuando si a usted le sale un dato positivo que está alterado, tienen que preguntar más hasta acabar, porque si no, posiblemente podría ser que el paciente tenga problemas psicológicos de autoestima, un trauma de niñez que lo lleva a ser obeso.
que lo lleva a comer impulsivamente, etcétera, etcétera. Pero no lo vamos a lograr detectar si no preguntamos más de lo que dice la guía de anamnesis. Ok, vamos al siguiente, al último paso ya para ir cerrando la sesión. Cuando nosotros hemos revisado el listado de etiquetas diagnósticas y hemos determinado que aquí tenemos 3 etiquetas diagnósticas. ¿Cómo vamos a identificar el problema? Vamos a identificarlo de la siguiente manera. Por favor, alguien que me lea qué es obesidad según aquí la Nanda. Hola, no se me pierdan. Yoli. Dice, problema en el cual un individuo acumula un nivel excesivo de grasa para su edad y sexo, que excede los niveles de sobrepeso. ¿Cómo? ¿Edad? ¿O cómo fue que dijo? ¿Otra vez? Problema en el cual un individuo acumula un nivel excesivo de grasa para su edad y sexo que excede los niveles de sobrepeso. ¿Le pega o no le pega a nuestra argumentación del problema? Sí, ¿verdad? Sí. Léame, por favor, estilos de vida sedentario del 153. ¿Otra persona? Hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física. Muy bien. Hábitos de vida que se caracteriza por un bajo nivel de actividad física. De actividad física. Muy bien. Léanme, por favor, déficit de autocuidado en la alimentación. Incapacidad para comer de manera independiente. Para comer de manera independiente. Vaya, tenemos 3 definiciones. Problema que la persona acumula y tiene aumento de sobrepeso. Hábito de vida que se caracteriza por el bajo nivel de actividad física e incapacidad para comer de manera individual. ¿A cuál eliminarían de estos 3? Al último. Déficit de autocuidado. De déficit de autocuidado, porque no es su problema, ¿verdad? Comer de manera individual no es su problema. Entonces, para la etapa de diagnóstica, vamos a llevar, ¿verdad? Porque si se fijan, las 2 etiquetas hacen referencia. Las 2 etiquetas hacen referencia al problema que hemos analizado, interpretado, deducido, inferido. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene alguna argumentación? ¿Cuál sería la etiqueta más correcta? Aló, aló. La definición de obesidad. Algunos se van a inclinar por obesidad y otros se van a inclinar por estilos de vida sedentarios. Licenciado, ¿y no pueden ir las 2 etiquetas juntas? Ay, por ahí vamos. Por ahí vamos.
¿Cómo vamos a hacer? ¿Ponemos una etiqueta, las ponemos las dos? ¿Cómo hacemos? Serían las dos, porque las dos se relacionan con el problema que está presentando el paciente. ¿Saben qué necesitamos para poder saber cuál es la etiqueta más correcta? ¿Saben qué necesitamos? No. No. Lo que necesitamos es tener la clase del día de mañana de la fase diagnóstica. Eso es lo que necesitamos. Porque ¿saben a qué llegamos ya? Hemos entrado a la fase de diagnóstica. Bienvenidos. Lo que estamos haciendo ahorita ya es validar el diagnóstico. La fase de diagnóstica inicia con la validación del diagnóstico. Entonces aquí ya tenemos un problema. Ya tenemos, ¿cómo es que se llaman? Factores relacionados. Tenemos factores de riesgo. Tenemos características definitorias con las cuales podemos construir nuestro diagnóstico. Entonces, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Y el día de mañana es, ¿sí vea? El día de mañana vamos a ver cuál es la fase, qué es la fase de diagnóstica y qué se hace en la fase de diagnóstica. Pero ya empezamos a entrar, ya empezamos a hacerlo. Esto es lo primero que se hace para identificar un problema. Cuando usted identifica un problema, en este caso identificamos dos que pueden referirse a este problema, pero vamos a validar. Ya en la fase de planificación, usted puede retomar una NOC para esto y puede retomar una NOC para esto. Porque los dos hacen atribución al problema. Pero ya vamos a ver cuáles son las características definitorias. El que más tenga características definitorias de este problema o de este es el que va a ser el elegido. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, compañeros, compañeras? Pues por mi parte, yo sí he logrado entender todo lo que de momento se nos ha dicho. O sea, nosotros tenemos que primero tener los datos concretos con base a todas las fuentes que nosotros tengamos disponibles, así normales, alternas, y a partir de ello es que especialmente nosotros que todavía no somos profesionales, tenemos que ir a investigarlo por medio de distintas fuentes para tenerlo todo definido tal y como es debido. Sí. Bueno, ha sido un gusto, ¿verdad? Que hemos estado en este diálogo. Ya el día de mañana vamos a ir finalizando. Bueno, a ver qué dice aquí. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que ya no estuve presente al principio de la clase. Llegué 15 minutos. Ah, ok. Bueno, vamos a finalizar de grabar para que ya demos por finalizada esta sesión y los que no les había tomado asistencia les puedo tomar ahorita.